Tengo que rectificar una información que di en el programa de Todo es Mentira, en 4, hablando sobre el decreto fallido del subsidio o la reforma del subsidio de desempleo, porque dije literalmente que el no de Podemos había tumbado el decreto y que eso conllevaba que algunas medidas que ya se iban a poner en vigor, como por ejemplo aumentar el subsidio a mucha gente, iba a caer también o había caído. No recuerdo exactamente cómo lo dije, pero esa es una información inexacta, no es correcta, es falsa. Yo en ese momento no lo sabía, ahora explicaré por qué y tengo que pedir disculpas. No era mi intención. La verdad es que desinformar es lo último que yo quiero hacer con esto, que lo hago siempre de forma voluntaria, o sea, no cobro por ello, ni siquiera en Todo es Mentira. O sea, ahí me llaman para hablar en YouTube, perdón, a través de Skype y en realidad no pagan por ello. Entonces, quiero decir que eso fue un fallo mío, no tiene justificación. Ahora voy a intentar explicar por qué cometí ese fallo, pero al mismo tiempo, cuidado y calma, porque no cambia el peso del argumento, ni el sentido del argumento, ni la postura que yo estaba manteniendo, ¿vale? Porque hay mucha gente que obviamente se han sentido ofendida o le ha parecido que yo había hecho algo muy grave, pero tampoco es para tanto, ¿vale? Quien tiene boca se equivoca, yo me he equivocado, pido perdón de nuevo porque no quería desinformar. Y ahora voy a explicar un poco por qué me equivoqué. Y es que cuando yo vengo aquí a hacer pues este tipo de vídeos, me los preparo muy bien, me los empollo muy bien y trato de no cometer errores. Por supuesto, algunos habré cometido y seguiré cometiendo porque somos humanos. Pero cuando me llaman de improviso para aparecer en algún medio de algún programa, algún medio de comunicación, como en este caso en Todo es Mentira, me da menos tiempo a prepararme el tema, ¿vale? Y lo que ocurrió fue que el decreto ese, como es gigantesco, tiene un montón de páginas y tiene un montón de medidas, confundí cuando entraban en vigor algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, yo dije que el aumento del subsidio que pasaba o se preveía que pasara de 480 euros a 570 euros, pensaba que ya había entrado en vigor, pero no era así. Iba a entrar en vigor el 1 de junio, pero me confundí porque hay otras medidas que ya se habían implementado y que son muy positivas, eran muy positivas porque el hecho de haber tumbado el decreto las ha tumbado también, ¿vale? Entonces quiero decir con esto que no es una justificación, ¿vale? Yo me equivoqué, el error es mío, por supuesto, y pido otra vez disculpas. Pero no cambia el peso del argumento por lo que estoy diciendo, porque había un montón de medidas que ya estaban en vigor, que ya estaban beneficiando a mucha gente y que el no de Podemos lo tumbó, ¿vale? No el no de otros partidos políticos como el PP o Vox, no, fue el de Podemos. Entonces, eso es una crítica a Podemos, por supuesto, y voy a tratar de desarrollarla mejor aquí. Primero voy a explicar un poco en qué consisten esas medidas, porque hay mucha gente que no las conoce porque no son tan llamativas o no son tan atractivas como las del aumento del subsidio de desempleo. Pero creedme que tienen unas ventajas increíbles, o mejor dicho, tenían unas ventajas increíbles para mucha gente. Cientos de miles de personas, me atrevería a decir que llega incluso a más de 1 millón. Es algo que tendría que verificar, pero es lo de menos. Por ejemplo, una medida es la acumulación del permiso de lactancia, o ahora se llama permiso de cuidado al lactante, ¿no? Entonces, no sé si lo conocéis, pero simplemente algo que era como una media hora, si tú tenías un hijo recién nacido, hasta los 9 meses de vida, exceptuando el permiso de paternidad y maternidad, podía salir 1 hora antes del trabajo, o media hora al principio y media hora al final. Bueno, pues esta medida que ya había entrado en vigor, lo que hacía era acumularlo para que la gente pudiese irse a su casa y cobrarlo, ¿vale? Y estamos hablando de 28 días. Y habrá gente que lo habrá hecho. A finales de diciembre, cuando entró en vigor, y en enero, hasta que se tumbó el decreto, lo habrá hecho. Yo no sé cómo se resuelve luego eso a través de la justicia, porque no es mi tema, pero eso era medida que beneficiaba a muchísima gente, ¿eh? Estamos hablando de escaquearte del trabajo, por así decirlo, 28 días podías hacerlo si hubiese salido adelante este decreto, ¿no? Ya se podía hacer, pero se tumbó y se ha derogado. Otra medida positiva que ya estaba en vigor, mucho más importante que la que acabamos de ver, es la prioridad de los convenios autonómicos sobre los convenios estatales. Y esto es algo muy importante porque la mayor parte de los convenios autonómicos siempre sitúan unas escalas salariales por encima de los estatales, solo que hay una disposición recogida en el Estatuto de los Trabajadores que te permite saltártelo. Te permite decir, no, aunque tengas un convenio autonómico, tienes que hacer caso al convenio estatal, lo que quiere decir que tienes un salario más bajo.
ya había entrado en vigor la obligatoriedad de cobrar más si en tu convenio autonómico cobraban más. Y esto es algo que ocurre sobre todo en Euskadi, en Navarra, en Galicia, pero en todo el territorio hay convenios autonómicos que mejoran bastante las cuantías salariales. Es decir, que ya hubo gente en diciembre que cobró más. Estamos hablando de cientos de miles de personas y en enero iban a cobrar más y ya no lo van a cobrar y no sé si tendrán que devolver o le descontarán la parte que cobraron más en diciembre por lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, por volver a lo de antes y recopilar. Bueno, hay más medidas, son menos importantes que ya habían entrado en vigor. Por ejemplo, la disposición expresa de algunas modalidades flexibles de empleo público. O también algunas medidas como que, por ejemplo, los artistas pudieran participar más en los comités de algunas empresas, pero como digo, no son tan importantes. En cualquier caso, esas dos que he dicho eran las más beneficiosas para la gente. Y vuelvo a lo mismo, el no de Podemos las tumbó, ¿vale? Es verdad que el peso de argumento se mantiene, pero quizás la intensidad de la crítica no es tanta, porque obviamente tumbar un decreto que había aumentado, como yo había dicho, erróneamente el subsidio 90 euros al mes, es mucho más fuerte, desde luego, por eso he pedido disculpas, pero la lógica se mantiene, es decir, se han tumbado medidas muy positivas, alegando que había un recorte, ahora vamos a ver si era un recorte o no, ahora vamos con ello, y la crítica se mantiene. La crítica se mantiene no solo por las medidas que se han tumbado y que ya estaban en vigor, sino porque, oye, ese aumento del subsidio y otras ventajas positivas, como, oye, si empiezas a cobrar el subsidio que no tengas que esperar un mes, como ocurre actualmente, o que tengas que... puedas compatibilizar un empleo con tu subsidio, ¿vale? Que es una medida que también se recogía en el decreto y que no se ha aprobado. Todo eso puede que no se apruebe, ¿vale? Porque hay mucha gente, sobre todo de Podemos, que está confiada en que de aquí a junio haya tiempo para negociarlo. Bueno, ya veremos, porque esto se podría haber cerrado ya y no se ha cerrado. Y eran ventajas para mucha gente, ¿eh? Veremos a ver porque hubo algún decreto por ahí, no sé si os suena la ley Mordaza, actualmente hay mayoría para cambiarla, que supuestamente están en contra. Pues no se cambia desde hace mucho tiempo. Una ley de Mariano Rajoy. Así que cuidado, que tener mayorías y sobre todo ahora que hay que contar con Junts no te garantiza que esto pueda cambiarse. Y ahora vamos a hablar un poco de si era un recorte o no era un recorte. Que es un tema que a mí me da un poco de rabia porque se ha convertido en una especie de debate sobre la terminología de las palabras. Y es un poco una batalla de relatos. Y a mí me parece, la verdad, absolutamente inapropiado hablar de recortes, porque eso es banalizar la palabra. Recortes es lo que nos hizo Mariano Rajoy y también Zapatero durante los gobiernos correspondientes cuando aumentaban la edad de jubilación a 67 años, cuando recortaban hasta un 5% los sueldos públicos, cuando recortaban las pensiones, cuando aumentaban impuestos injustos, cuando recortaban en educación, en sanidad. Esos son recortes, porque es coger la tijera para ahorrar dinero independientemente del dolor que puedan causar. Para mí eso es recorte, eso es lo que siempre se ha nombrado como recorte. Lo que ahora se está analizando es otra cosa totalmente diferente. ¿Que lo quieren llamar recorte? A mí me parece que es una banalización de la palabra. Y cuidado, porque si llamas recorta cualquier cosa, luego cuando vengan los recortes de verdad, si es que llegan, ya no te va a creer cualquiera, ¿vale? ¿Por qué digo que no tiene sentido decir que es un recorte? Primero, el decreto que se tumbó tiene un coste, o tenía un coste, de 647 millones de euros, ¿vale? Que iba a aumentar el gasto público en esa cantidad. 647 millones de euros. ¿De verdad eso puede ser catalogado como recorte? Vuelvo a lo mismo. Los recortes de toda la vida son para ahorrar. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Javier Milei, por ejemplo, en Argentina? Recortar mucho gasto público para ahorrar. Este decreto no recortaba dinero, no recortaba gasto público, lo que hacía era todo lo contrario, aumentar el número de beneficiarios, aumentar la cuantía del subsidio, y eso lo que hacía era incrementar mucho, como estoy diciendo, más de 600 millones de euros el gasto público. A mí eso no me suena a recorte. Que es verdad que hay un elemento entre todas esas ventajas que hay, que lo que hace es reducir progresivamente la cotización de los subsidios de mayores de 52 años, y que lo que hace efectivamente es que en el futuro, poco a poco, esa cantidad de gente vaya
a ingresar menos dinero que lo que estaba previsto que ingresaran, que eso es cierto, y por supuesto supone un ahorro a lo largo de todo ese tiempo para el cargo público, para el erario público, pero en realidad es mucho menos de lo que te supone el gasto que se ampliaba por otra parte, ¿no? Por eso el coste neto es positivo, en el sentido que te supone mayor gasto, con lo cual lo del recorte no tiene sentido. Y ahora voy con lo siguiente. ¿Por qué eso de reducir progresivamente la cotización se hizo? Primero, hay que tener en cuenta que fue una presión, una condición del Ministerio de Economía y tal. Bueno, ya sabemos cómo ha funcionado eso en las negociaciones, ¿no? Entre, sobre todo, la parte del PSOE y la parte antes de Unidas Podemos y ahora de Sumar. Pero, en cualquier caso, es algo que desde mi punto de vista se puede aceptar teniendo en cuenta el contexto. Y antes de que la gente diga, uy, está aceptando un recorte y tal, hay que entender lo siguiente. Actualmente, los mayores de 52 años tienen una cotización un 25% superior, ¿vale?, a la de una persona que cobre un salario mínimo o una persona que simplemente tenga una prestación por desempleo, no un subsidio de desempleo mayor de 52 años, ¿vale? E incluso más que una persona que tenga un subsidio. ¿Cuál es la lógica de esa? En realidad ninguna. Es una injusticia comparativa, es un agravio comparativo, es algo que no tiene lógica. Es más, no es solo que estas personas mayores de 52 años están generando una pensión mayor, un 25% mayor de toda la gente que he dicho, sino que están generando una pensión mayor que un tercio de los trabajadores actuales. Están 440.000 personas cotizando más, generando una pensión mayor que 7 millones de personas trabajando. Eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? No es justo. No quiere decir que la solución sea perjudicar a los de abajo, que no es lo que se hace, insisto, no es lo que se hace porque, ahora explicaré, aunque ya lo sabéis, creo que si se va aumentando la base mínima de cotización, es decir, el salario mínimo, al final acaban ingresando más en su pensión y otro tipo de prestaciones públicas, ¿vale? Pero la clave es que hay una distorsión importante que hay que resolver. Y hasta donde yo sé, Podemos, por ejemplo, no ha propuesto ninguna alternativa. Ha dicho, no, esto no se toca, pero no ha propuesto la solución. ¿Qué tipo de alternativa? ¿Cómo lo haces para que los mayores de 52 años no tengan una pensión superior a 7 millones de personas que trabajan? O sea, que es que no tiene ningún tipo de sentido que tú, sin estar trabajando, vayas a tener una pensión mayor que una persona que sí está trabajando durante años. Es que no tiene sentido, de verdad. No es un ataque, insisto, a los mayores de 52 años. Es que aquí hay una situación que viene de largo, que se ha intensificado por culpa, bueno, entre comillas, de haber aumentado el salario mínimo, y eso hay que arreglarlo. Y yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que haya que arreglarlo. De hecho, el decreto no equiparaba a los mayores de 52 años su cotización con el resto, sino que lo dejaban un 105%. Pero bueno, eso es lo de menos. La clave es que eso hay que solucionarlo de alguna otra forma. La disposición, la postura del Ministerio de Economía de Calviño fue, oye, se reduce progresivamente hasta el año 2028. Contando con que los incrementos en el salario mínimo iban a compensar esa reducción paulatina de la cotización por ese subsidio. Con lo cual, y pongo un ejemplo muy reciente, ya hemos conocido que se va a aumentar el salario mínimo en un 5% este año 2024, lo que supone que ahora mismo una persona que tenga un subsidio de desempleo y sea mayor de 52 años va a cotizar más que si tuviese un 125%. Bueno, me estáis entendiendo la argumentación. Ahora mismo, si se hubiese aplicado la medida, ¿vale?, el decreto, estaría, gracias al aumento del salario mínimo, cotizando más que habiendo mantenido el salario mínimo pasado con el 125%, ¿vale? Entonces, es un tema con muchas aristas, es un poco difícil de ver, pero la clave es que tú puedes seguir protegiendo a esas personas que sí, que son colectivos vulnerables, que no es la argumentación de la derecha de no trabajan porque son unos vagos y tal, no, es porque no hay puestos de trabajo. Por eso yo tengo libros como este de aquí, en el que lo que hago es tratar de resolver el problema del desempleo creando empleo para la gente que quiera trabajar. Esa para mí es la solución ideal, no dar subsidios, sean muy generosos, sean poco generosos. Pero bueno, por ahí nos van desgraciadamente los tiros. Entonces, hablando de lo que tenemos hoy día, mi postura es esa. No se puede llamar recorte, no tiene sentido, es un arreglo. Si fuera recorte, el decreto lo que haría sería recortar el gasto público. No lo recorta, en todo caso propone un aumento. ¿Que la solución no es la idónea? Estoy de acuerdo. ¿Que se podría hacer de otra forma? Aunque no aumentar
la cotización de todos los demás, porque eso es un poco loco, ¿no? O sea, si hay una minoría de la población trabajadora o de la clase trabajadora que tiene una anomalía, lo que no vas a hacer es trasladar la anomalía al resto de la población, ¿no? Hay otras formas mejores, espero que llegue la negociación a ello, la verdad, ¿eh? Esto puede ser una opción positiva o un resultado positivo de todo lo que esté ocurriendo, ¿vale? Veremos, porque la otra alternativa negativa es que no salga nada de ello ni las ventajas. Entonces, eso que quede claro. Y ahora, voy a hablar un poco de esta postura de Podemos, porque ¿a qué demonios viene liarla tanta? Porque la están liando mucho con una cuestión que, como digo, no creo que se pueda considerar recorte, no deja desprotegido a los mayores de 52 años, porque van a seguir, gracias a los incrementos del salario mínimo, cotizando más de lo que cotiza la mayor parte de la gente y viendo aumentada su pensión, ¿no? Entonces, voy a poner dos ejemplos para que se entienda un poco la hipocresía de cerrarse aquí en banda y poner pie en pared. El primero es, en el año, y me voy a apoyar en una gráfica para que esto se vea mejor. La tengo aquí, fijaos. En esta gráfica podemos ver el incremento del salario mínimo, ¿vale? El salario mínimo nominal sería la línea gris y el salario mínimo ajustado a la inflación, es decir, el salario mínimo real, que es al fin y al cabo tu capacidad adquisitiva, porque te pueden subir el salario mínimo, pero si luego los precios de los productos suben más, en realidad te estás empobreciendo, ¿no? Bien, en el año 2021 el salario mínimo no se tocó, no se aumentó y la gente que cobraba ese salario perdió capacidad adquisitiva. En el año 2022, peor aún, porque aunque se aumentó un poco el salario mínimo, la gente que cobraba esa cantidad perdió capacidad adquisitiva por culpa de la inflación, ¿vale? Entonces, yo hago la pregunta, ¿esto se puede llamar recorte? Porque desde el punto de vista de Podemos, sí, ¿no? Estamos hablando de población vulnerable, gente que cobra un salario mínimo, estamos hablando incluso de gente que puede estar simplemente cobrando un salario mínimo con muy pocas horas al día, es decir, cobrando muy poquitos euros al mes, a los que se le recorta su capacidad adquisitiva. ¿Se puede considerar recorte? Yo no lo llamaría recorte, pero desde el punto de vista de Podemos, por lo visto, parece que eso sí. ¿Por qué Podemos no votó en contra y no lo tumbó? Porque estaba en el Consejo de Ministros. Así de sencillo. ¿Le podría no hacer gracia? ¿Vale? No lo sé. Pero le podría no hacer gracia y dijo, bueno, compensa con todo lo demás porque, bueno, la política es complicada, no se puede conseguir todo lo que queremos, no podemos lograr cosas ideales. Bueno, pues aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿no? Nos tragamos un pequeño sapo. Porque eso lo ha hecho Unidas Podemos, entre los que estaba Podemos, durante mucho tiempo, ¿eh? Y desde mi punto de vista, esta medida es mucho peor, o esta no medida, es mucho peor que de la que estamos hablando, del subsidio de desempleo, porque a los mayores de 52 años la pensión le va a subir, aunque se apruebe este decreto, aunque se hubiese aprobado. Y en cambio, que aquí estamos hablando de más de 1 millón de personas en aquella época, casi 2 millones de personas, se le estaba empobreciendo. Podríamos imaginar perfectamente un partido político que en ese momento dijera yo voto en contra y lo tumbo. Eso, si se hubiesen dado las condiciones, podría haber ocurrido. Afortunadamente no ocurrió y luego se pudo volver a aumentar el salario mínimo después y mejorar la situación. Pero, ¿os imagináis? Un partido político en aquel momento poniendo pie en pared diciendo no se puede permitir, esto es un recorte, y criticando a todo el mundo que hubiese aceptado que no se subía el salario mínimo en ese año. ¿Vale? Porque eso es lo que está ocurriendo ahora. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora, haciendo la analogía. Y voy a poner un segundo ejemplo, que es el que más me duele a mí. El mecanismo de equidad intergeneracional es una medida que aprobó el ministro Escrivá, que lo que hace es recortar salario a empleadores y a empleados. A todos los trabajadores que hay y a todos los empleadores. Desde el año 2023 y programado hasta el año 2050. Un recorte que va aumentando en el tiempo, ¿vale? Yo esto lo he criticado desde el primer momento, porque encima es aumentar el impuesto, que en este caso son cotizaciones sociales, para nada, para meterle en una hucha de pensión y que se muera ahí del aburrimiento, o sea que no es ni para mejorar nada. Es verdad que luego te da derecho a prestaciones sociales futuras, pero que eso se podría conseguir de otra forma, pero en el momento lo que están haciendo es empobrecer a la gente y ya se ha hecho en el año 2023 y es verdad que no es una locura, ahí podéis ver que en este primer año ha sido solo un 0,10%. Vale, ¿eso es un recorte? Pues yo creo que sí.
Esto se puede considerar recorte. ¿Podemos votó que no cuando se llevó al Congreso de Diputados? No. ¿Por qué? Porque estaba en el Consejo de Ministros, porque entiende que la política es compleja, porque aunque lo criticase, que no lo sé si lo criticó, la verdad, yo lo he criticado a rabiar. Podemos, no sé si lo hizo, pero no votó que no, ¿vale? Y esto es peor, porque aquí se le está bajando la cantidad de dinero a la gente. En cambio, el decreto del subsidio lo que se hace es seguir aumentando la pensión que va generando los mayores de 52 años. No de una forma tan extraordinaria porque no se debería generar un agravio comparativo con 7 millones de trabajadores, ¿vale? Entonces, ¿por qué no vimos en esta época un partido o Podemos que empezara a decir esto es un recorte, esto es un recorte y se ha liado parda y lo vamos a tumbar? Bueno, pues no ocurrió y ahora sí está ocurriendo. ¿Cuál es la única diferencia? Que Podemos no está en el gobierno. Esa es la única diferencia. Y ya sé que esto es un punto de vista y muy particular y mucha gente no estará de acuerdo. Pero vaya, yo al menos lo argumento. Lo argumento con educación, más o menos con solidez, ¿no? Y se puede discrepar. Y ahora comentaré qué es lo que ocurre ya con la última parte, con este tema de discrepar. Me paso aquí y ya iremos terminando. Ya veis un poco qué es lo que pienso. Muchas gracias, Decatur, por esa renovación en la suscripción. Ya sabéis lo que pienso, ¿eh? Que Podemos ha votado que no, porque se tiene que diferenciar políticamente y electoralmente, sobre todo, de Sumar. Dentro de unos meses, dentro de 5 meses, son las elecciones europeas. Lo que no es lógico, Podemos quiere ir a las elecciones en solitario y decir somos diferentes de Sumar. Así que vamos a exagerar las diferencias que hay, vamos a señalar todas las contradicciones que está teniendo el gobierno o la parte de Sumar y lo vamos a hacer todo muy grande. Y vamos a votar incluso que no, aunque tomemos medidas muy positivas que ya se estaban aplicando. Yo eso lo critico. Por supuesto, mucha gente no, y vendrá, y como ya ha ocurrido, a decirme, es que te has vendido, es que eres un traidor, como Yolanda Díaz y no sé qué. Eso para empezar, que yo he criticado también un montón de medidas de Yolanda Díaz, y la primera es que no ponga el trabajo garantizado ni haya hecho ningún intento para ello, ¿no? Pero bueno, que sí, que soy simpatizante de Sumar, por supuesto que sí, eso no cabe ninguna duda, pero es que yo también entiendo que los de Podemos son mis aliados. Yo entiendo que aquí se puede discrepar y está bien que haya un debate y que podemos poner encima de la mesa cuáles son las diferencias y ojalá llegar a un resultado consensuado que sea positivo para todo el mundo. Ojalá, ¿vale? Eso es lo que yo quiero hacer y lo voy a intentar hacer con todo el mundo, me da igual del partido político que sea dentro de esta izquierda que de verdad queremos luchar por mejorar las condiciones de vida. Pero las políticas sociales son complejas, la política en general es compleja y si queremos podemos encontrar un pero en cada una de las políticas que se han aplicado y que se aplicarán. Pero si nos detenemos en eso, al final no se va a avanzar. Y hay que andar y caminar con contradicciones. Y yo lo que veo aquí es que Podemos está utilizando esto, que es un pero que se le puede poner a este decreto, para, como digo, liar la parda, tumbarlo y decir, no, esta gente está recortando, utilizando la terminología tan grave, tan dura, que hace referencia a hace 10 años, con un decreto que aumenta en 647 millones de euros el gasto público. Eso no se puede decir recorte. Se podrá decir de otra forma, pero recorte, que el recorte es para ahorrar, insisto en ello, el recorte es para ahorrar, esto no recorta. Esto, en todo caso, alguien puede decir, esto es un retroceso, me gustaría que fuera de otra forma, de acuerdo, pero utilizar la narrativa de recorte me parece que hace mucho daño, es tóxico. Y ya termino con lo siguiente. O sea, entiendo que se pueda discrepar, pero como me estoy encontrando un montón de gente que dice, no, es que esto, que yo entiendo que se hayan cabreado con el error que cometí, vuelvo a pedir disculpas, no era mi intención, lo siento, pero no cambiaba la postura de mi argumento, y aquí lo estoy desarrollando. No cambiar la línea de mi argumento ni mi postura y la estoy desarrollando como digo y se puede discrepar y tal, pero vuelvo a lo mismo, o sea, quizás me lo estoy tomando muy personal, pero me ha llegado mucha gente a decir que soy un trepa, un traidor, que ellos son la verdadera izquierda y yo no, en fin, yo creo que esas cosas espero que sea minoría, no sé, quizás solamente hacen mucho ruido, ¿no? Gente que además me dice, me desuscribo de tu canal, bueno, a mí qué más me da, si yo aquí estoy difundiendo información, si no te interesa está bien que te desuscribas, no me lo voy a tomar a mal, ¿no? Yo simplemente y de forma humilde trato de aportar información, esto lo hago sin ningún tipo de interés económico, esto lo hago por mejorar la vida de la clase trabajadora.
en este caso en particular me tachan de que no, cuando yo precisamente propongo crear empleo para todas aquellas personas que quieran trabajar, incluyendo los mayores de 52 años que tienen un desempleo, pero a muchos les da igual, dicen, no, tú eres una persona que no piensa en la gente más desfavorecida, y me llevo dedicando mucho tiempo humildemente a tratar de mejorar esas condiciones, así que es normal que me lo tome un poco a pecho, creo que me podréis entender, más allá de mi error aquel que os digo, pues joder, es que cuando ha pasado todo esto, pues a uno le afecta. A uno le afecta porque todo esto da pena también, no solo que a mí me afecta en términos particulares, de me están atacando gente que antes eran mis aliados o estaban en mi grupo, sino que es que en mi equipo, ¿no? En mi bando, sino que es que esto genera mucha toxicidad, es muy lamentable. Yo no voy a atacar a nadie de Podemos, yo lo que quiero es que rememos en la misma dirección y simplemente aquí un debate educado para ofrecer mi postura y escuchar la de los demás, pero nada más, no nos liemos. Sigamos empujando hacia el mismo horizonte que de verdad que es el que compartimos. Podemos, Izquierda Unida, Partido Comunista, Sumar o quien sea, ¿no? Quien sea, siempre que sea una, por supuesto, política neoliberal, que esté a la izquierda del PSOE, que sea política antineoliberal. Y como digo, aquí no me parece que se pueda considerar que esa reducción progresiva del subsidio, teniendo en cuenta que se aumenta el salario mínimo, al final la gente va a cobrar más, sea catalogado como una de esas medidas, ¿no? Así que nada más, lo dejo aquí, espero haber desarrollado mi postura, va a haber más debates al respecto sobre esto, en carne cruda y tal, y sin más, solo pido que tranquilidad, que menos mala baba y menos toxicidad, porque estamos todos en el mismo bando. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.